Hola, mi nombre es Adamari López Gómez. Estaré haciendo mi bitácora el día 4 de marzo del 2024 para la materia de física con el profesor Antonio Ruiz Sánchez. Y en esta clase nosotros vimos sobre la ley de Ampere. Y bueno, el profesor nos explicó que la ley de Ampere y la ley de Faraday tienen similitud. Cada una, bueno, las dos se complementan porque hablan casi de lo mismo y por esa razón se complementan. Entonces, pues en esta primera hora pues nos explicó el cómo funcionaba un transformador, y después el profesor nos empezó a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el cuadro de un cargador. Y bueno, el profesor nos explicó que, por ejemplo, el cuadro de un cargador es un transformador de energía, porque esto hace que tu teléfono pueda cargarse, y esto también es una fuente de energía, el cable, pero lo que hace más función es el cuadro, porque es el transformador y hace el que puedas cargar tu teléfono. Y para que la corriente que se tenga no sea tan alta y no pueda dañar tu teléfono. Y bueno, ese fue uno de los ejemplos que nos dio. Y bueno, el cuadro del cargador es un transformador porque este transforma la energía. Y bueno, también en esta clase el profesor nos explicó que muchos los llaman imanes a los que se tienen sobre las corrientes eléctricas, que no son imanes, son electroimanes. De esto lo cual genera energía y afecta una esquina para poder generar energía. O sea que para esto tiene que afectar a algún lado para que pueda pasar la corriente o la energía. Y bueno, también nos puso, algo con lo que yo también entendí es que el profesor también nos explicó que la energía a distancias la energía a distancias grandes son ondas grandes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí y quiero jalar mi energía de aquí hasta, por ejemplo, Veracruz, pues la energía va a ser cada vez menos si no tengo un transformador de energía bien. Y pues prácticamente lo que haría es que las ondas para el lugar lejos, por ejemplo, si aquí estoy en un lugar cerca, pues las ondas se van a ver así. Pero si estoy en un lugar mucho más lejos, pues las ondas van a bajar. Y bueno, en eso se basó nuestra primera hora. Y como actividad nos dejó explicar si una corriente eléctrica puede generar un campo eléctrico y un ejemplo. Y bueno, esta actividad no la entregué en clase, pero la voy a entregar en este momento. Y bueno, para poder entender también qué es un campo eléctrico, pues es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas, que es la causa de un flujo eléctrico. Y este se mide en voltios por metro, que sería voltios sobre metros, y el flujo decrece sobre la distancia o la fuente que provoca el campo. Los campos eléctricos estáticos
son también conocidos como campos electroestáticos, que son campos que no varían con el tiempo, que su frecuencia se mide en 0 Hz, y los campos eléctricos estáticos se generan con cargas eléctricas fijas en el espacio. Y como los campos electromagnéticos generados por los electrodomésticos que utilizan de corriente alterna, o por teléfonos móviles, tabletas o cualquier otra cosa que se genere con corriente. Y por ejemplo, cuando una lámpara de mesa está enchufada a una conexión, solo hay un campo eléctrico, que el campo eléctrico puede compararse con la presión dentro de una manguera cuando se conecta al sistema, que puede compararse con la presión dentro de una manguera cuando se conecta al sistema de abastecimiento de agua y el grifo está cerrado. Bueno, el campo eléctrico está relacionado con la tensión, cuya unidad está medido en voltajes o voltios, que se genera por la presencia de cargas eléctricas y se mide en voltios por metro, que eso ya lo había explicado. Y cuanta mayor sea la fuente de electrodomésticos, entre más mayor sea la intensidad del campo eléctrico, será el resultante. Y bueno, cuando se enciende la lámpara, es decir, por ejemplo, cuando yo pongo a conectar una lámpara a un enchufe, la corriente pasa por el cable de alimentación, la corriente eléctrica, que hay un campo eléctrico y un campo magnético. El campo magnético se origina como resultado del paso de corriente, es decir, el movimiento de electrones que se tiene a través del cable eléctrico. En el ejemplo de la manguera que puse, el campo magnético se corresponderá con el paso del agua a través de la manguera, que la unidad del campo de inducción magnética es el de Tesla, la T para abreviarlo. Sin embargo, los campos magnéticos que se miden normalmente están dentro del rango de los microteslas. Bueno, con esto quiero decir que una millonésima de Tesla, otra unidad que se utiliza a veces en los caos, que esto equivale a 100 microteslas. Y bueno, cuando la lámpara está apagada, el campo cuando está apagada es igual a un campo eléctrico, y cuando la lámpara está encendida del lado derecho, campo eléctrico y magnético. Y bueno, ese sería mi ejemplo. Y bueno, en la segunda hora fue en la sala de cómputo, y tendríamos que crear y responder estas preguntas de cómo se genera un electroimán. Y básicamente los electroimanes están hechos de alambre enrollado con una barra de hierro, por ejemplo, puede ser hasta con un destornillador, y enredarle cable, que en el interior aumenta el poder del electroimán, y un conductor eléctrico crea alrededor un campo magnético cuando circula la corriente a través de este. Y la otra pregunta es de cómo funciona un transformador eléctrico. Y los transformadores se basan en la inducción electromagnética, que al aplicar una fuerza en el devenado primario, es decir, es una tensión que se origina un flujo magnético en un núcleo de hierro, que viajará desde el devenado primario hasta el secundario, que el devenado primario es el del lado izquierdo y el del lado secundario es el del derecho. Son diferentes corrientes. Y bueno, en esta segunda hora el profesor nos pidió dibujar con espirales nuestro transformador eléctrico.
y pues yo no lo acabé, pero estaba haciéndolo. Y después de hacer eso tendríamos que pasarlo a un documento de Word y buscar algunas fórmulas y todo eso. Y yo encontrar estas fórmulas para poder sacar su resistencia o sí, la energía que pasa por ellos. Y esto fue lo que me pareció a mí. Y eso sería todo.